No es que se vuelvan a salir y volver a entrar como lo hacen siempre. Chicos, No se bueno, entiende, doctora. no se escucha. Ajá. Oye, Abraham, la pantalla no se ve completa. Hazte cuenta que le cortaron un cacho en la parte de arriba y otro en la de abajo. Sí, se corta un cachito como de 1 centímetro de cada lado, arriba y abajo. ¿Qué no se escucha? ¿Yo no me escucho? No, doctora. No, doctora, se corta escucha mucho. cortada. La presentación sigue la misma de anomalías. Se corta mucho, salgo y vuelvo a Doctora, entrar. sí, se Mande. corta. Por eso les pregunto, ¿se corta mi llamada? ¿Qué se corta? Sí, como que se escucha entrecortada, así, casi no Ok. se le entiende. ¿Así ya me escuchan mejor? Sí, creo que sí. Ok. Ahí están poniendo su presentación. Ok. Sí, doctora, ya. Creo que ya se ve. Sí, ya se ve la presentación, Yoli. Ok, porque sigo viendo lo mismo. Está la carátula, doctora, de la presentación en un fondo verde. No, no, de hecho no está. Creo que No, esa yo creo doctora que... sí se ve. Ajá. Sí, sí me parece. Listo, sí, ya aparece. Sí, adelante. Ok, hola chicos, muy buenos días, doctora. El día de hoy les vamos a hablar de cor pulmonar y pues, los integrantes es mi compañera Yolitzin, Abraham y yo, Dulce. Entonces, si alguna duda, por favor. Bueno, compañeras, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Disculpen por la tardanza, es que estoy teniendo muchos problemas con el internet. Ok. Ah, bueno, entonces, no sé si ya presentaron, me imagino que sí, pero bueno, Sí. entonces, vamos a empezar con la definición. Como tal,
se refiere a la alteración tanto estructural como funcional. Alteración estructural principalmente es la hipertrofia o dilatación y el deterioro funcional del ventrículo izquierdo. Esto va a ser por resultado del aumento en las presiones pulmonares, principalmente, bueno, no como tal, asociado con enfermedades del parénquima pulmonar. Y algo muy importante es que se van a excluir como tal a las que tengan que ver con cardiopatías como tal primarias. Es decir, es una consecuencia como tal, o se podría decir, para que la podamos clasificar dentro del cuerpo pulmonar como asociado a enfermedades del parénquima pulmonar o de su vasculatura, porque hay cardiopatías que también nos pueden generar como tal una hipertrofia o una dilatación, pero estas ya no entran dentro de la definición del corpo pulmonar. Ujú. La siguiente, por favor. En resumen, causas pulmonares que causan una condición cardiovascular. Sí, doctora. ¿Ok? Bueno, ya hablando de epidemiología, vamos a encontrar que su incidencia y la prevalencia es variable. No hay una cifra específica que determine esta incidencia y prevalencia. Estas se van a ver relacionadas con respecto a la entidad que cause el cor pulmonale. Y se dice que la tercera es la tercera causa de insuficiencia cardíaca, después de lo que sería la enfermedad coronaria, la hipertensión arterial en pacientes mayores de 50 años. Y se dice que su principal causa es el EPOC, la enfermedad obstructiva crónica. Y se dice que es una causa principal de hospitalización en pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar. Y se dice que hay una mortalidad de hasta 40 a 50% si es que requieren algún medicamento ionotrópico y si es que entran a la unidad de cuidados intensivos. Y en la guía de práctica clínica, pues no hay como una cifra igual así exacta con respecto a cor pulmonale, pero se dice que en un estudio de Estados Unidos, por cada 100,000 pacientes, al año murieron un 40, bueno, no, ya me equivoqué. Ajá. De cada 100,000 pacientes que al año murieron por hipertensión arterial pulmonar, 40% de ellos tenían cor pulmonale. La que sigue, por favor. Antes de que comencemos a hablar de la fisiopatología, del cuadro clínico y del diagnóstico, es importante clasificar el cor pulmonale en cuanto al tiempo, a la cronología o a la presentación. En este caso, se puede presentar de forma aguda y esta presentación aguda se va a caracterizar porque ocurre tras un estímulo repentino y severo. ¿Esto qué va a producir? Va a producir una dilatación y un fallo del ventrículo derecho, pero lo característico aquí es que no va a haber una hipertrofia. ¿Qué nos va a causar un evento agudo? Pues la mayoría de las veces es un embolismo pulmonar o un empeoramiento del cor pulmonale crónico. ¿Qué es Por la su causa, parte, qué es la causa más crónica, la tromboembolia pulmonar? ajá, sí, aquí cabe destacar, bueno, en epidemiología comenté que la causa principal del cor pulmonale crónico es el EPOC, pero por la otra parte, el cor pulmonal agudo, su principal causa es el embolismo pulmonar. Ajá. Entonces, el cor pulmonale crónico se va a caracterizar porque se produce a causa de un aumento progresivo y lento de lo que sería la hipertensión arterial pulmonar, que va a conducir, en este caso, a la hipertrofia y a la dilatación del ventrículo derecho. Estas serían las principales diferencias entre las dos presentaciones, la presencia de hipertrofia o no. Y en este caso, las causas del cor pulmonale crónico, está el principal, es el EPOC, en segunda instancia la bronquitis crónica, también puede haber una pérdida de tejido pulmonar por razones traumáticas o quirúrgicas, y pues hay muchas más otras causas, pero pues estas son las principales, doctora. La que sigue, por favor.
Ya hablando con respecto a con la etiopatogenia, es importante recordar lo que nos había dicho Abraham con respecto a la definición, que el cor pulmonale pues se refiere a la estructura o a la función alterada del ventrículo derecho, pero es importante aquí destacar que este es el resultado de la hipertensión pulmonar y que esta está asociada con alguna enfermedad pulmonar crónica. Eso sería muy importante aquí destacar, la presencia de la hipertensión pulmonar y de alguna enfermedad pulmonar crónica. Entonces, aquí hablando de la etiopatogenia, se dice que para que una alteración del corazón derecho sea clasificada como cor pulmonale, pues es que el origen de la anomalía debe encontrarse en el sistema de la circulación pulmonar, como había dicho Abraham, o en el parénquima pulmonar, que pues esto finalmente va a producirse en cualquier caso como una hipertensión arterial pulmonar. Doctor, ¿iba a decir algo? Bueno, si no hay que agregar nada, podemos pasar a la que sigue, por favor. Entonces, como ya les había comentado, que el cor pulmonale, como va a ser el resultado de lo que es la hipertensión pulmonar, Era un edema por cardiogénico y no cardiogénico, y ahora estamos Doctora, no viendo el tema de cor pulmonale. Ese tema. Doctora, yo no la escucho. Ah, sí, yo lo escucho. ¿Me muevo? No se escucha nada, No se creo. escucha, doctora. Se corta mucho. Se sigue trabando. no se escucha bien. Hola, hola. Ahí No, se no me escucha un escuchan, poquito chicos. mejor. Sí, ahí sí. Y ya se ¿Sí me escuchan? Sí, ahí un poquito mejor. creo que ya no. No, ahí no. No se escucha. No, No se escucha. ¿Sí me escuchan? no, doctora. ¿Sí? No, se está cortando mucho.
¿Cuál? A ver, doctora, intente salirse y meterse de la reunión a ver si... Ya está por salir de la oficina. Después estoy en ese lugar que
estoy. ¿Ya me escuchan? Sí, doctora. Ay, tuve que Sí, empezar doctora. a hacer peripecias, pero bueno, ya estamos aquí. Ok, chicos, fíjense. Les explicaba que ayer vimos edema agudo pulmonar y recordábamos que había dos tipos, que era el cardiogénico y el no cardiogénico. Ahora, al estar viendo cor pulmonale, yo les había explicado, más bien les había mencionado desde el principio, desde que vimos insuficiencia cardíaca, que son como las dos vertientes, es decir, ahora vamos a ver la insuficiencia cardíaca derecha, pero de acuerdo a la definición que dieron sus compañeros, es por patologías que no son de origen cardíaco. Las principales son enfermedades que aumentan la presión arterial pulmonar y generalmente dentro de las principales causas, como lo mencionó su compañera, se encuentra la tromboembolia pulmonar. Así que, de acuerdo a esto, pues ya tendríamos entendido cuál va a ser la fisiopatología y cuál van a ser la clínica y la diferencia que puede existir entre la insuficiencia cardíaca derecha y la insuficiencia cardíaca izquierda. Estas dos vertientes son importantes porque, de acuerdo a eso, entonces, las causas que aumentan la presión arterial pulmonar pueden ser diversas, pueden ser desde tromboembolismos, pueden ser desde enfermedades congénitas, puede haber alteraciones específicamente del corazón como malformaciones congénitas que aumenten la presión arterial pulmonar y que eso como consecuencia haga que tenga insuficiencia cardíaca derecha. Esta es otra causa, por eso hizo énfasis su compañera al principio donde decía las principales causas son que sean de un origen pulmonar que ahora hacen que esa presión aumente la presión que existe dentro de las aurículas del ventrículo y eso cause una insuficiencia cardíaca derecha. Así que, pues el resto tendría que empezar a ver que esto va a ser una en unión con la hipertensión arterial pulmonar. Si sabemos las causas de hipertensión arterial pulmonar, podemos también saber cuáles pueden ser las causas de cor pulmonar. Listo, continúa, Yoritzin. Soy Dulce, pero bueno, está bien. Ay, perdón, Dulce. Bueno, entonces, bueno, ya, otra vez, comenzando desde donde me quedé, como les había comentado, debido a que es resultado a una hipertensión pulmonar, pues nada más les voy a definir rápidamente qué es la hipertensión pulmonar. Y pues se dice que es, desde el punto de vista hemodinámico, se define como una presión en la arteria pulmonar media mayor a 25 milímetros de mercurio. Aquí la Organización Mundial de la Salud clasifica a los pacientes con hipertensión pulmonar en 5 grupos con respecto a su etiología. Y aquí está la tabla que yo les había puesto. Porque el cor pulmonale puede asociarse a cualquiera de estas etiologías, exceptuando aquí a las que encontramos tachaditas, como serían las cardiopatías congénitas y aquellas que sean secundarias a cardiopatías de origen izquierdo, ¿no? Y estaba viendo que en la guía de práctica clínica únicamente define como al cor pulmonale secundario a lo que sería la clasificación 3, que dice hipertensión pulmonar secundaria a enfermedades pulmonares o hipoxia, pero pues artículos más recientes, es como lo refiere la doctora, se puede asociar a cualquier otra causa, como los de origen hereditario o idiopáticas. Pero pues igual esta tabla yo creo que la vamos a ver en hipertensión arterial pulmonar. Solamente es para asociarlo. Exacto. Sí, porque esas son las causas que hacen que aumente la presión pulmonar. Así que por eso se dividen en esto, el grupo 1, grupo 2, etcétera, porque van de acuerdo a lo que condicionó que aumente la presión arterial pulmonar. Ahora, básicamente, lo que estamos suponiendo es que entonces tendría que pasar que para que un paciente tenga un cor pulmonale, idealmente tendría que tener una hipertensión arterial pulmonar y entonces tendríamos que hacer parte del protocolo que se supondría tendría que hacer para HAP y que nos ayudaría a hacer el diagnóstico inclusive de cor pulmonar. Listo, Dulce, continúa. Alguien tiene una duda, doctora. Dime. Pero no veo. Dime. Bueno, yo nada más era para preguntar, ¿por qué las causas secundarias de cardiopatía izquierda no pueden ser clasificadas como causas de cor pulmonale? Porque el cuerpo pulmonar se define como, de hecho, en la definición que dio tu compañero al principio,
es una alteración de las cavidades derechas. Cuando sabemos que anatómicamente el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho tienen una interdependencia y que existen diferencias anatómicas entre cada uno de ellos. Las enfermedades que causan alteraciones en el ventrículo izquierdo pocas veces las llegan a causar en el ventrículo derecho. Por ejemplo, una de las diferencias del ventrículo izquierdo es el músculo que tiene, el grosor del músculo en relación al ventrículo derecho. El ventrículo derecho tiene músculos papilares, el ventrículo izquierdo no. El ventrículo izquierdo maneja presión y el ventrículo derecho maneja volumen. Y he ahí entonces que, por ejemplo, cuando la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca izquierda, que es la cardiopatía isquémica, si tenemos un infarto del ventrículo derecho, generalmente estos son más mortales porque el músculo o el grosor del músculo es muchísimo más delgado y hace que se expanda más. Y entonces, como maneja más volumen, la afección que va a tener va a ser muy aguda y el paciente no llega a desarrollar una condición crónica. Así que, pues las enfermedades izquierdas y derechas son completamente diferentes y no las causan, pues porque son muy diferentes el ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Uno maneja presión y otro maneja volumen. Así que por eso es muy característico que el cor pulmonar se caracterice porque tenga una hipertrofia del ventrículo derecho, puede tener de la aurícula derecha y generalmente eso hace que aumente la presión pulmonar. Eso solamente, inclusive desde el mismo, de la misma definición de cor pulmonar. O sea, cuando llegan a tener afecciones izquierdas y derechas, ahí tienen ya una endocardiopatía dilatada que ya llega a afectar las dos condiciones, pero es muy raro. O sea, no son las mismas, pero va en relación a la anatomía que tienen tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho y a las presiones que maneja el ventrículo izquierdo y a las presiones que maneja el ventrículo derecho. El ventrículo derecho maneja las pulmonares y el ventrículo izquierdo pues maneja la de la aorta y las coronarias. No sé si Muchas me gracias, explico. doctora. No, ¿de qué? Gracias, doctora. La que sigue, por favor. Una de las principales causas del cor pulmonar se encuentran lo que sería la enfermedad obstructiva crónica y, como ya les he dicho, es la causa más frecuente del cor pulmonar. En un 20 y 30% de los pacientes con EPOC lo van a presentar y la gravedad se va a relacionar con respecto a la hipoxemia, la hipercapnia y la obstrucción de la vía aérea. Y se dice que esta se acompaña de una hipertensión moderada menor a 40 milímetros sobre mercurio. Por su parte, también tenemos la enfermedad de la vasculatura pulmonar. Aquí encontramos a la embolia del pulmón, que pues es la causa más frecuente del cor pulmonar agudo, y pues menos del 5% de los pacientes con tromboembolismo pulmonar agudo van a desarrollar hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Ok. La que sigue, por favor. Otra, pues son las enfermedades pulmonares intersticiales y pues estas se caracterizan por causar fibrosis, destrucción del parénquima pulmonar y obliteración del lecho vascular pulmonar. ¿Esto qué va a provocar? Va a provocar la hipertensión pulmonar y el cor pulmonar. La prevalencia pues va a depender del tipo de la enfermedad pulmonar intersticial y pues aquí un ejemplo pues sería la fibrosis, el lupus eritematoso. Y también otra de las causas es el síndrome de apnea-hipopnea del sueño y pues esta se asocia igual con una hipertensión pulmonar y el cor pulmonar y se dice que en aproximadamente de los pacientes que tienen cor pulmonar tienen síndrome de apnea-hipopnea del sueño. Ajá. Una característica del SAOS, del famoso conocido SAOS, que es lo que está mencionando su compañera, que es el síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño. Generalmente lo que caracteriza a estos pacientes y a un gran porcentaje de los pacientes que tienen cor pulmonar es que cuando tienen hipertensión pulmonar, esto mismo condiciona que tengan un grado de hipoxemia en una gasometría. De hecho, hasta es un parámetro diagnóstico. Esto hace que el grado crónico de hipoxemia condiciona que exista una
proliferación de tejido endotelial y que eso a su vez aumente más la presión pulmonar. Teniendo en cuenta la anatomía que existe en el corazón, si existe una presión pulmonar aumentada, esto va a condicionar que exista un crecimiento de las cavidades a lo largo del tiempo, no es agudo. Generalmente cuando pasan durante mucho tiempo, esa hipoxemia se va haciendo crónica y esto condiciona que exista una dilatación de la aurícula derecha o del ventrículo derecho. Una de las características entonces también es que estos pacientes puedan debutar con, por lo mismo que se está dilatando las aurículas, puedan evolucionar o puedan tener sus primeros síntomas solamente con una fibrilación auricular, puesto que existe más dilatación de la aurícula derecha y esto a su vez condiciona que exista una hipertrofia del ventrículo derecho. Así que existen como evidencias que podemos hacer solamente clínicamente porque esos pacientes generalmente se caracterizan un gran porcentaje por ser obesos, por tener ortopnea y por tener grados crónicos de hipoxemia. Y esto, pues solamente con una gasometría lo podríamos identificar y explorando al paciente, porque generalmente este paciente va a tener una clínica de hipertensión pulmonar y va a tener soplos que caracterizan a la hipertensión pulmonar. Si nos vamos sobre este mismo camino, pensando que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca derecha, que tiene una hipoxemia y que tiene un crecimiento de la aurícula derecha e izquierda, de la derecha y del ventrículo derecho, entonces podríamos tener datos indirectos para suponerlo. Y uno de los principales sería, pues, uno en la radiografía o en el electrocardiograma, inclusive solamente ver la fibrilación auricular o ver datos de crecimiento ventricular derecho. Suponiendo toda esta fisiopatología que es como la clásica de coro pulmonar. Listo, la que sigue. Listo, Dulce, la que sigue. ¿Sí me escucha? Bueno, Sí, doctora, pero creo que no se cambiar cambia. Sí, se escucha, doctora. la diapositiva. Ya es la fisiopatología. Prácticamente, pues la fisiopatología la ha estado explicando la doctora en lo que llevamos de la exposición. Entonces, vamos a empezar que pues lo más común es que sea, como ya lo dijimos, una EPOC si es crónica y un tromboembolismo si es aguda. Prácticamente el mecanismo principal es el mismo, pero posteriormente con el tiempo diferencia el mecanismo de una aguda, como el tromboembolismo, a la diferencia de una crónica, como el EPOC. ¿Por qué? Porque en el tromboembolismo va a haber, se va a saltar directamente a una dilatación. En el tromboembolismo, por lo regular, o más bien dicho, no hay una hipertrofia, a diferencia del EPOC, que sí hay una hipertrofia primero, después ya hay una dilatación y ya es insuficiencia cardíaca. Creo que todavía no cambia la diapositiva, ¿verdad? No cambió. No, aún Obviamente, no. como lo explicas, pues son cosas completamente diferentes y sencillas, inclusive hasta cuando lo suponemos. Si un paciente tiene una tromboembolia pulmonar, evidentemente también hay tromboembolias pulmonares que son crónicas, pero imaginemos el contexto de un paciente que llega a urgencias, solamente, no sé, una mujer obesa, diabética, que llega a urgencias porque tiene disnea. Y el diagnóstico que se confirma es una tromboembolia pulmonar. Imagínense que esto hace que, pues obviamente existe un trombo dentro de la pulmonar que aumente la presión dentro de la pulmonar y que esto va a ser algo agudo en ese momento. Algo agudo que le va a condicionar clínica de insuficiencia cardíaca derecha y que no va a aparecer absolutamente más nada. En el electrocardiograma pueden dar o pueden tener datos sugestivos de la tromboembolia pulmonar, criterios de Wells, que son los que ya lo irán viendo en el transcurso de las rotaciones que vayan estando teniendo, y esto solamente es por empezar a suponer que existe un trombo, existe una disminución de la circulación a nivel pulmonar, eso mismo está condicionando que tenga una hipoxia y eso a su vez no hace cambios crónicos, no va a ser una hipertensión pulmonar, no va a haber ninguna otra condición, probablemente en la radiografía ni siquiera encontramos ningún otro dato, pero es de suponer que sí, al contrario, eso pasa en un paciente que ya sabemos que tiene tabaquismo positivo, ya sabemos que tiene el diagnóstico de POC y que
tiene, no sé, 20 años haciendo eso, pues seguramente ya una radiografía o en un electrocardiograma que le tengamos, ya vamos a encontrar datos de hipertrofia ventricular derecha y vamos a encontrar inclusive complicaciones de esa hipertrofia ventricular derecha. Y les vuelvo a decir, dentro de las principales que supondríamos es que el paciente tenga una hipoxemia o que ya el paciente tenga una hipoxemia crónica en la cual ya se le hace normal que tenga que tener un deterioro de su clase funcional y para él es absolutamente normal, o inclusive esos pacientes, este es más frecuente que puedan tener lo que mencionaban ayer sus compañeros en edema agudo pulmonar, que puedan tener la acrocianosis. Es más frecuente en esos porque se caracteriza más por la hipoxemia, por la hipertensión arterial pulmonar que es. Listo, Dulce, continúa. Gracias, doctora. Okay. Soy Abraham. Sí, ya vi. Ajá. Entonces, vamos a tener que cualquier enfermedad como tal que nos afecte al pulmón. Por favor. Y, y cuál central de la fisiología. ¿Por qué? Porque la hipoxia es lo que va a desencadenar los cambios vasculares y cardíacos como tal de la enfermedad, como son el remodelamiento del lecho pulmonar y la vasoconstricción pulmonar. En primera instancia, ahora sí me la puedes cambiar, por favor. Fisiológicamente, el pulmón, bueno, por lo regular, cuando nosotros tenemos hipoxia, hay una hipotensión, pero aquí en el caso del pulmón es al revés, hay una vasoconstricción. Esto para que los diferentes segmentos del pulmón estén bien eh, eh, vascularizados. Perfundidos. Entonces, bien perfundidos, perdón, sí. Em, Entonces, esta, como tal, aquí va a haber una respuesta de vasoconstricción a la hipoxia. Y bueno, esto a su vez, con el paso del tiempo, nos va a dar un remodelamiento. Este remodelamiento es o significa que cambia la histología de la arteria pulmonar. Esto, lo que hace es que aumenta en grosor la capa íntima de la arteria. Y bueno, esto en conjunto con la vasoconstricción, lo que nos va a dar va a ser un aumento de la resistencia vascular, que esto es como lo principal. ¿Me das la siguiente, por favor? De hecho, ahí lo tienes, y si ven este esquema donde tienes los vasos, en donde dice remodelamiento del lecho pulmonar, aparte de que existe una fibrosis y que existe un aumento de la capa media, existe una disminución del diámetro del vaso. Y eso, si existe una disminución del diámetro del vaso, la cantidad de sangre que va a pasar no va a disminuir, solamente que va a tener mayor resistencia y entonces va a tener que tener mayor presión. Así que esto a la larga, durante mucho tiempo, una mayor presión durante un músculo y una disminución progresiva del diámetro del vaso es lo que va a condicionar la hipertrofia tanto del ventrículo derecho como de la aurícula. Exacto, doctora. ¿Me puedes dar la que sigue, por favor? Y bueno, ya una vez que tenemos el aumento de la resistencia vascular, está haciendo es que se dificulte, de que le cueste más trabajo al ventrículo eyectar la sangre. Entonces, ¿qué es lo que hace? Recordemos que anatómicamente, como también ya lo comentó la doctora, el ventrículo izquierdo no está hecho para la resistencia. Él no está hecho como el ventrículo izquierdo que para tener una gran capacidad de eyección. Él, por el contrario, tiene una mayor capacidad principalmente de dilatación a que de resistencia. Pero en primera instancia también pues va a tener que tener un aumento de la poscarga para poder eyectar la sangre. La sangre no se puede quedar ahí. Entonces, con el paso del tiempo, o principalmente, mejor dicho, va a haber como tal una dilatación que lo podemos ver en la imagen que está aún. Esta dilatación no solamente afecta al ventrículo derecho, sino que también afecta al ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque como se ve en la imagen, hay una gran interrelación
entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo por la pared septal. Entonces, al momento de que el ventrículo derecho se dilata, disminuye el volumen que tiene el ventrículo izquierdo y a su vez también disminuye la capacidad contráctil que tiene el ventrículo izquierdo, que es lo que, entonces esto también va a disminuir la precarga del ventrículo y a su vez va a haber una caída del volumen sistólico. ¿Me das la siguiente, por favor, Yeli? Que generalmente esto es cuando tienen algo muy crónico. Existe la pared del septum interventricular, que es cada ventrículo tendencia y eso tenga la función de manera sistólica y diastólica de manera diferente. Así que idealmente cuando empieza a haber una hipertrofia del ventrículo derecho y empiezan a haber un aumento de esa cavidad, ese septum puede desviarse y eso mismo condicionar que existan complicaciones ahora o que exista una no disminución del volumen, sino más bien un aumento de la presión que existe dentro del ventrículo izquierdo, pero eso es en etapas muy crónicas, porque cuando esto pasa, el paciente puede tener disfunción biventricular, y esto es en pacientes que ya son sumamente crónicos, y cuando tiene una disfunción biventricular es tiene mucho riesgo de mortalidad. Generalmente los pacientes cuando tienen un cor pulmonale y que va a condicionar una disfunción ventricular, es por eso que cuando ustedes hacen un ecocardiograma pueden valorar la función sistólica del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Así que esto que mencionaba su compañero en el previo esquema es cuando las complicaciones van haciendo sumamente crónicas porque el paciente no llega a... Cuando llega a un hospital puede llegar a tener más la presentación de una insuficiencia cardíaca izquierda y la principal causa es porque ya tiene mucho tiempo y está muy dilatada las cavidades derechas, así que puede ser que debute con la izquierda pero ya tenga crónica derecha. Así que es por eso que tendríamos que tener un poco más claro la clínica que debe de este tipo de pacientes para que podamos hacer la diferencia. Y si no, de acuerdo a eso, empezar a solicitar para clínicos que nos ayuden a hacer la diferencia o saber cuál es la causa de estas alteraciones. Listo. Perdón, tenía el micrófono apagado. Bueno, también asimismo el aumento de la resistencia vascular y el aumento de la poscarga más progresivo nos va a dar como tal una hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Por qué? Pues porque le está costando mucho trabajo, entonces el ventrículo toma esa opción para tratar de aumentar la homeostasis. Y es precisamente por hipertrofia del ventrículo que muchas veces los pacientes pueden cursar asintomáticos durante mucho tiempo por esto, porque el ventrículo derecho toma esta acción, pero a su vez esta hipertrofia también hace más rígido al ventrículo derecho. Y es aquí donde nos puede causar dos grandes vertientes, que uno es, por ejemplo, disculpen, es el aumento de la presión telediastólica, pero recordemos que pues el corazón está dentro del pericardio y que el pericardio es un tejido relativamente fibroso. Entonces, al momento de que aumenta la presión telediastólica, también hay un compromiso de la perfusión endocárdica por compresión con el epicardio, y esto posteriormente nos puede dar una isquemia, o a su vez la rigidez del ventrículo derecho también va a disminuir el volumen ventricular, como ya lo habíamos comentado, y también puede ocasionar un fallo diastólico y posteriormente una insuficiencia cardíaca. Esto de la rigidez solamente, perdón, ¿ya se escucha mejor? Sí. Okay.
Recordemos que esto de la rigidez del ventrículo derecho y la hipertrofia solamente son mecanismos compensatorios que hacen porque tiene tanta presión el pulmón que existe una cavidad que tiene que derivarla. Así que solamente es compensatorio. Es por eso que esto no se puede dar en eventos agudos y generalmente tienen que ser crónicos durante mucho tiempo. Si el paciente tiene volvamos al ejemplo, tiene un tromboembolismo pulmonar y se aumenta tanto la presión pulmonar, no va a empezar a hacer una hipertrofia tanto y va a empezar a hacer insuficiencia cardíaca y generalmente los pacientes, si es tanto la obstrucción que existe y una presión pulmonar aumentada tan severamente, el paciente puede fallecer en ese momento porque no compensa absolutamente nada. Y lo que idealmente tendría que tener ese paciente es que lo trombolicen o que le hagan alguna endarterectomía o alguna angioplastia específicamente en las pulmonares para tratar de destapar eso y disminuir la presión que existe. Es por eso que también se considera que la tromboembolia pulmonar es una de las principales causas de mortalidad en los pacientes que se encuentran hospitalizados cuando no se identifica ninguna causa y que solamente sabemos que los pacientes tienen mucho tiempo de estar en reposo. Por esto mismo, porque no hacen ninguna etapa de compensación y el inicio solamente es disnea, hipoxia y se acabó, y hacen muerte súbita. Así que es por eso, no lo compensa tan rápido. Por eso tenemos que ver que entonces durante esta etapa o durante este lapso de tiempo, el paciente se puede ir haciendo crónico y generalmente pasa lo mismo. Nunca vemos al paciente en las fases iniciales. Nunca vemos al paciente cuando tiene una hipertensión pulmonar inicial porque no tiene síntomas y cuando lo identificamos es cuando tiene una insuficiencia cardíaca derecha ya establecida. Listo, Abraham. Gracias, doctora. La que sigue, por favor. Abraham. Ya hablando acerca de lo que serían manifestaciones clínicas, ¿me escucha, doctor? Sí, sí, lo escucho. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ah, ok. Sí, sí, Bueno, se escucha. entonces ya hablando acerca de las manifestaciones clínicas, vamos a tratar de ver qué es lo que siente nuestro paciente. Entonces, habitualmente los síntomas se caracterizan por ser crónicos y lentamente progresivos. Y en caso de que se presente un tromboembolismo pulmonar, pues sería de forma aguda esta sintomatología. Y se dice que son frecuentemente, que frecuentemente pues estos síntomas no son reconocidos y a veces son inespecíficos y también a veces son ocasionados por la enfermedad de base, la Claro. enfermedad pulmonar. Y los signos son sutiles, lo que dificulta pues el diagnóstico. Entonces, los principales signos y síntomas que vamos a encontrar sería disnea de esfuerzo, fatiga, astenia, un síncope de esfuerzo, y pues esto es resultado de la imposibilidad de aumentarlo el gasto cardíaco, ¿no? Durante el ejercicio o por el aumento de la resistencia vascular pulmonar. Y pues se dice que la disnea pues es el principal síntoma por el cual el paciente va a la consulta. Y también podemos encontrar lo que sería la anorexia y molestias en el hipocondrio derechos abdominales. Y pues esto se puede deber a la presencia de la congestión hepática por la disfunción ventricular derecha, como ya habíamos visto en la fisiopatología. También podemos encontrar taquipnea, tos, hemoptisis y mareo. Existen signos patognomónicos en algunas enfermedades que los hace pues identificarla idealmente y que no tengan dudas sobre el diagnóstico. En la gran mayoría de las condiciones cardiovasculares, específicamente en cor pulmonale, en edema agudo pulmonar cardiogénico, no cardiogénico y en hipertensión pulmonar, parte de lo que va a dictar los síntomas que encuentren va a ser la clínica que ustedes hagan. Como ustedes podrán identificar,
ninguno de los síntomas que tienen ahí, ninguno es específico. Es decir, si el paciente tiene disnea de esfuerzo, podríamos pensar en una cardiopatía isquémica. Fatiga, pues es algo que no es específico. Astenia tampoco. Síncope de esfuerzo, pues igual, cardiopatía isquémica o alguna otra condición diferente. Todo taquipnea, tos, hemoptisis, mareo, etcétera. Son situaciones o son signos que no son específicos, pero que idealmente tendríamos que tener ya una base o una clínica antes de esto y que en base a eso tendríamos que justificar nuestros hallazgos. Supongamos, si estamos hablando de un paciente que tiene una trombombolia pulmonar, pues ese paciente cuando llega a urgencia seguramente lo vamos a encontrar disneico, seguramente lo vamos a encontrar taquicárdico, taquipneico y probablemente tenga una hemoptisis. Si tiene una hipoxemia y si esa hipoxemia está siendo tan severa, puede condicionarle el hipotimia o puede condicionarle mareo solamente por el grado de hipoxemia. Así que esto es el ejemplo de saber que, pues sí, estos datos se pueden llegar a presentar, pero que no nos sirven de nada si pensamos que no son específicos. Así que lo primero tendría que ser lo mismo, interrogar los factores de riesgo cardiovascular que tiene, explorar bien al paciente y de acuerdo a eso integrar para que de acuerdo a eso podamos integrar al paciente y podamos saber qué estudios le vamos a solicitar de aquí en adelante, de acuerdo a nuestras causas sospechosas que podamos pensar. Sí, Listo, doctora. La que sigue, por favor. Los siguientes son las manifestaciones clínicas y los hallazgos físicos. En este caso, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Sibilancias y crepitantes, aumento del diámetro del tórax, esfuerzos respiratorios laboriosos y retracción del tórax, ingurgitación yugular, cianosis, tirón esternal izquierdo. También podemos auscultar un S2 fuerte y exagerado en la región pulmonar y la presencia también de un S3 y de un S4, así como edema en extremidades inferiores y edema y distensión abdominal, así como ascites. Y pues aquí les puse con más negrito como los signos un poquito más característicos del cor pulmonar, que sería la ingurgitación yugular, el S2 fuerte y exagerado y el edema en extremidades inferiores. Y pues cabe destacar aquí que el edema periférico no es sinónimo de lo que sería la insuficiencia cardíaca derecha, ya que puede relacionarse con lo que sería la hipoxemia y la hipercapnia, que pueden estas causar la vasodilatación periférica y la reducción del sodio actuando en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como habíamos visto ayer. Y que de acuerdo a esto, si se dan cuenta, todos esos puntos pues aparecen ya en parte de los criterios de Framingham, pero diferencian mucho. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que para empezar no existen condiciones en las cuales pueda tener una cardiomegalia, por ejemplo, no dice ahí cardiomegalia, solamente las condiciones son que empieza a acumular líquido. Si empieza a acumular líquido, puede tener hipoventilación basal bilateral, son menos frecuentes los crepitantes y generalmente cuando empieza a acumular líquido lo hace en las extremidades inferiores o puede hacerlo en el abdomen y si lo hace en el abdomen puede llegar a ser ascitis, que es una de las características principales. Así que es importante también, como lo han visto en algunos casos que hemos comentado, cuando tiene el edema, pues tienen que hacerlo también, interrogar el edema de qué es de predominio vespertino, nocturno, etcétera, con qué disminuye, con qué se quita, etcétera. Y todo lo que veíamos de cor pulmonar, de edema agudo pulmonar y de insuficiencia cardíaca en relación a pérdida de peso, si le daban diurético y tendría que disminuir de peso, etcétera, etcétera. Eso también lo tendrían que hacer con este tipo de pacientes. Ahora, es diferente la manifestación clínica que puede tener un paciente con cor pulmonar crónico a un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca en agudo. Todo esto que tiene, pues evidentemente un paciente que tiene una tromboembolia pulmonar no va a tener una distensión abdominal, no va a tener ascitis, no va a tener edema de las extremidades. Lo único que puede tener es la cianosis y puede tener ingurgitación yugular y probablemente esto del S3 o reforzamiento del S3, sobre todo porque esto da la clínica de una hipertensión pulmonar. Así que es solamente eso, nada más habrá que hacerlo como más hincapié. Si ustedes ahora en la etapa que están dicen, pues bueno, yo no sé qué tiene, pero yo creo que tiene un soplo o a mí me suena como que tiene un soplo, pues en base a eso es como tendríamos que ir descartando o confirmando nuestros diagnósticos, porque en base a eso tendríamos que solicitar estudios que nos ayuden a ver cuál es la causa que tiene o qué es lo que le está condicionando la falla cardíaca. Sí, doctora, gracias. La que sigue, por favor. Dale varios clics, yo creo.
Bueno, seguimos con el diagnóstico. Como ya lo había mencionado Dulce, los síntomas suelen ser inespecíficos o la clínica es sutil, por lo que pues se tiene que contar con la alta sospecha clínica, la buena anamnesis y una exploración física. Y bueno, se menciona que el diagnóstico pues es para el abordaje inicial e investigar la etiología y se van a solicitar, bueno, la guía de práctica clínica mencionaba que se les solicitaban laboratorios de rutina, la radiografía de tórax y un electrocardiograma. Entonces, bueno, iniciamos con la radiografía de tórax, en la cual nos va a mostrar un crecimiento de las cavidades derechas. En este se va a ver una dilatación de la arteria pulmonar mayor a 16 milímetros y los vasos de la periferia serán menos visibles. El apex cardíaco se va a desplazar hacia arriba, dando al corazón una forma de bota. Y en las radiografías laterales se va a ver la pérdida del espacio retroesternal. También se va a ver Sí, Zain, te escucho. un aumento de la convexidad del contorno derecho en la aurícula derecha cuando se encuentre en una proyección posterior anterior. Y bueno, aquí en la radiografía de tórax que se presenta es una posterior anterior con un paciente con hipertensión pulmonar, donde se va a ver la dilatación de las arterias pulmonares centrales y los vasos periféricos se van a ver con cierta amputación, que es lo que se dice que es menos visible. Pues en esta radiografía que tiene su compañera, imaginemos que pues lo mismo que en insuficiencia cardíaca, lo mismo que en el agudo pulmonar, son estudios como, pues digamos, básicos que debería tener un paciente. Inicialmente en la radiografía de tórax podemos identificar inclusive el arco de la pulmonar, podemos identificar si está dilatado el arco de la pulmonar derecha o izquierda y aparte de eso podemos ver la silueta cardíaca. Una de las condiciones de interpretar una radiografía, específicamente la anteroposterior, es de tórax, es para ver cómo está la silueta cardíaca y de acuerdo a eso tendríamos que hacer lo mismo que hicimos con insuficiencia cardíaca, es decir, sacar el índice cardiotorácico y determinar si existe crecimiento de ciertas cavidades. Si estamos pensando en que es un corpus pulmonar crónico y que es condicionado, por ejemplo, por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues para empezar en el parénquima pulmonar ya va a empezar a haber cambios, es un EPOC. Y la segunda es que va a existir una dilatación del ventrículo derecho. El ventrículo derecho en esta radiografía idealmente no se ve porque va por detrás. Cuando pasa y cuando está elevado, o más bien cuando está dilatado el ventrículo derecho, se ve crecimiento de la punta del corazón. Cuando tiene datos de hipertensión, que si están elevadas las presiones pulmonares, eso hace que aumente el flujo de la pulmonar y entonces se va a empezar a ver datos de hipertensión arterial pulmonar o de hipertensión venocapilar, que generalmente se van hacia la periferia. Empiezan del centro y se van hacia la periferia, generalmente eso es durante pues mucho tiempo. El ventrículo derecho no lo van a ver, está en el perfil del lado izquierdo, por debajo de la aurícula. El que pueden ver crecido solamente es la aurícula derecha, pero acuérdense ver la silueta cardíaca, ven el arco de la pulmonar, ven si se encuentra dilatado o no, ven si se encuentra dilatada o si no está normal la silueta cardíaca y pues tendrían que sacar también el índice cardiotorácico en esa radiografía. Listo. Bueno, el otro que se menciona es el electrocardiograma. Nos mencionan que este tiene una alta especificidad, pero una baja sensibilidad. Y bueno, este nos va a ayudar para ver bloqueo en la rama derecha de las de His, el eje derecho y signos de crecimiento o de sobrecarga. Entonces, bueno, vamos a iniciar primero con el crecimiento del ventrículo derecho tipo A, en el cual nos va a modificar el vector del QRS, que se va a ver de izquierda a derecha y de atrás hacia adelante, dando ondas R altas y dominantes en las derivaciones ABR, B1 y B2. También nos va a dar ondas S profundas izquierdas y T negativas. Y el eje va a ser mayor a 110 grados. Como se muestra aquí en el electrocardiograma, que se van a ver bueno, en las derivaciones, como ya lo había mencionado, la ABR, B1 y B2, se van a ver las ondas R altas y dominantes. Y se van a encontrar T negativas
por ejemplo, en las derivaciones 2, en ABR, y igual, bueno, en B1 y en B2. ¿Han estado viendo con el doctor Ontiveros criterios de crecimiento ventricular derecho e izquierdo? ¿O no? No, eso no lo hemos visto. No llegamos a eso. Fíjense, en ese electrocardiograma hay unos criterios que se llaman criterios de Sokolov, que son para ver crecimiento ventricular derecho e izquierdo, y que se mide el QRS en B1, en B5 y B6, y tiene que cumplir ciertos números. A ver, lo importante ahora en donde estamos y no viendo, ustedes no sabiendo cuáles son los criterios de hipertrofia ventricular derecha o izquierda, pues bueno, sí sabemos que existe una hipertensión arterial pulmonar, que esto está haciendo que exista una hipertrofia del ventrículo derecho, tendría que existir que eso haga que se dilate la aurícula derecha, y si se dilata la aurícula derecha, puede traer como consecuencias, uno, crecimiento auricular, y la segunda, pues puede también tener hipertrofia ventricular derecha. Ahora, si vamos a identificar en un electrocardiograma como el que está poniendo aquí su compañera y dicen tiene crecimiento de auricular derecho, pues eso, aún nosotros sin saber cuáles son los criterios, tendríamos que hacer lo mismo que hemos estado haciendo desde el principio, es decir, criterios de ritmo sinusal. Ahora, la aurícula derecha es la principal, es la primera parte de la onda P, así que tendríamos que ver que está aumentado el crecimiento de la onda P. Si existe... Esto tendríamos que hacerlo viendo solamente en el electrocardiograma, así que les vuelvo a decir, ustedes no tendrán que decir específicamente tiene hipertrofia ventricular izquierda o derecha, hagan lo mismo, les va a ser más didáctico si empiezan desde el principio y empiezan otra vez onda P, cuánto mide el QRS, cuánto mide el QT, porque generalmente estos pacientes tienen bloqueo de rama derecha, y si ustedes se fijan en las precordiales ya vieron que tiene una T que es negativa, y que generalmente eso es por la característica que tienen del bloqueo de rama derecha. Hacen un QRS ensanchado, por lo tanto no va a medir lo mismo, mide más de 0.10, y esto lo hace como... Gracias, Marta, gracias. Y esto lo hace como criterio para decir que entonces tiene bloqueo de rama derecha, tiene crecimiento del ventrículo derecho y tiene crecimiento de la aurícula derecha. Pero eso solamente por los criterios eléctricos. Ustedes, vuelvo a explicarles, solamente interpreten el electrocardiograma como lo hemos visto desde el principio, y eso solitos lo van a sacar. Puede ser que la onda P mida más de 0.8 más, y van a decir que tiene hipertrofia, digo que tiene crecimiento de la aurícula derecha. Van a ver que la onda P está bimodal, es decir, que existen como dos ondas en la misma, como si fuera una... se llama como si fuera la de camello, como si fuera una onda de la espalda del camello, porque tiene dos ondas diferentes, y eso hace criterio, o lo van a empezar a identificar por eso. Pero o más bien la intención de esto es que ustedes identifiquen o que valoren, que piensen que si un paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda, pues hay que suponer que tenga una hipertensión pulmonar, que tenga algo específicamente del ventrículo izquierdo. Si tiene hipertrofia ventricular derecha, hay que buscar causas que hagan eso. Es diferente porque ahora están viendo el contexto de un paciente y después ven el electrocardiograma, a un paciente que solamente ven el electrocardiograma y no ven más nada. Así que, pues las características es bloqueo de rama derecha, crecimiento del ventrículo izquierdo, derecho, y crecimiento de la aurícula derecha. Y para eso existen los criterios de Sokolov, que no es el caso ahora que revisemos eso. Si tienen tiempo, revisen los criterios de crecimientos de cavidades izquierdas y derechas. ¿Qué es lo del ventrículo? ¿Qué es bloqueo de rama izquierda y qué es bloqueo de rama derecha? Algunas partes vimos cuando vimos el electrocardiograma y dijimos que uno de los criterios era que tuviera un QRS por arriba del valor normal. Sabiendo que el QRS mide de 0.6 a 0.10, es decir, si tiene 0.12, no es normal, y tengo que empezar a buscar si tiene crecimiento de las cavidades. Esa es la intención. Y si se fijan, pues tendríamos que ir haciendo poco a poco. Es decir, primero tengo que pedir una radiografía, y con la radiografía, pues muy seguramente tengo un electrocardiograma que me justifica los hallazgos que tengo en la radiografía, y el siguiente punto que probablemente podría pedir es un ecocardiograma, porque es el estudio muchísimo más específico, ahora sí, para ver el crecimiento de las cavidades. Listo. Y bueno, también en el electrocardiograma se van a ver, cuando hay EPOC y cor pulmonale, va a haber un patrón tipo C. En este se menciona que los voltajes pueden ser bajos por la hiperinsuflación, y también se pueden encontrar arritmias supraventriculares. Se menciona que el eje de este electrocardiograma va a estar indeterminado, y va a haber pequeñas ondas R y profunda S generalizadas.
Cuando el cor pulmonale es agudo, se va a encontrar un patrón S1Q3, en el cual las ondas S en derivación 1 y la onda Q en la derivación 3, se van a encontrar onda S en derivación 1 y onda Q en derivación 3. Y con o sin inversión de la onda T en la derivación 3. Y cuando hay un crecimiento de la aurícula derecha, se va a ver una onda P con una amplitud aumentada mayor a 2.5 milímetros en las derivaciones inferiores más en D2. Y se va a ver una deflexión positiva en B1 mayor a 1.5 milímetros de esta onda P, a la cual se le va a llamar P pulmonale. Que es pensando en los criterios de que les decía yo de crecimiento auricular derecho o izquierdo. Todo esto que está mencionando su compañera es solamente, ahora sí, no hay un patrón que es ese 1Q3 y en la radiografía, y perdón, en el electrocardiograma, pero que solamente son datos sugestivos. Volvemos al principio, o sea, tendría que tener ya una semiología, tendría que tener una exploración, tendría que tener ya una semiología de todo lo que tuvo el paciente, y todo esto solamente les va a ayudar a confirmar. O sea, hay que tener claro que el diagnóstico de cor pulmonale no se establece por un electrocardiograma, o sea, tendríamos que tener todas las bases previas. Listo, Yeri. Bueno, otra de las que se menciona es la prueba de función pulmonar, en la cual se va a evaluar la capacidad de disfunción pulmonar de monóxido de carbono. Este va a reflejar el estado del espacio intercostal, donde se va a ver, donde ocurre el intercambio gaseoso. Y se menciona que este va a estar reducido cuando hay una hipertensión arterial pulmonar. Entonces, se menciona que en los pacientes con EPOC, el 38% va a contar con una reducción intensa del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, con la FEBI menor al 45%. Y cuando se ve o se sospecha de una enfermedad pulmonar intersticial, la hipertensión pulmonar debe ser sospechada cuando la capacidad de difusión pulmonar de monóxido de carbono sea menor al 40%. Ajá. Y bueno, como lo mencionó la doctora, otra de las pruebas que ya son más específicas sería el ecocardiograma. Este va a ser utilizado cuando se sospecha de una disfunción del ventrículo derecho y bueno, esta nos va a ayudar para esta detección. Se menciona que cuando hay una sobrecarga de presión del ventrículo derecho se va a ver un aumento en el grosor de la pared. El movimiento va a ser paradójico del septo interventricular hacia el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo va a obtener una forma de V y va a haber o puede haber un cierre mesosistólico o muescas en la válvula pulmonar. Entonces, bueno, aquí tenemos un ecocardiograma de un paciente con tromboembolismo pulmonar bilateral agudo, donde se menciona que se puede ver la dilatación del ventrículo derecho y un aplanamiento sistólico del septo interventricular, donde, bueno, vemos que SIB sería el septo interventricular, el BD es el ventrículo derecho y el BI sería el ventrículo izquierdo. Ajá. Y bueno, también cuando la enfermedad ya tiene una progresión, el ventrículo derecho se va a dilatar más, se va a ver más esférico y puede haber una insuficiencia tricuspidea secundaria y crecimiento de la aurícula derecha. También se puede contar con una cavidad de ventrículo izquierdo pequeña e hiperdinámica. Y se menciona que también esta prueba se puede emplear durante el ejercicio, puesto que la hipertensión no existe en el reposo. Entonces, bueno, se va a ver con la disnea de esfuerzo, aunque también se menciona que esta técnica no es muy válida. Entonces, pues casi no se recomienda mucho. Y también se menciona que se puede usar esta técnica con el Doppler, ya que este nos va a ayudar a ver la presión siastólica en la arteria pulmonar a partir de la velocidad de regurgitación tricuspidia, y esto nos va a ayudar a determinar la hipertensión arterial pulmonar. Y bueno, se menciona que aunque esta prueba es muy buena, puede estar limitada por la compleja estructura tridimensional del ventrículo derecho y por la enfermedad que se tenga de base.
Otra de las pruebas complementarias que se mencionan es la resonancia magnética. Esta es un método que nos va a ayudar a la valoración anatómica y funcional del ventrículo derecho. Esta nos va a dar o nos puede ayudar a evaluar el tamaño y la función de una forma más precisa. Entonces se menciona que en pacientes con hipertensión arterial pulmonar, el volumen de eyección va a ser igual o menor a 25 mililitros sobre metro cuadrado. El volumen telediastólico del ventrículo derecho va a ser igual o mayor a 84 mililitros sobre metro cuadrado. Y se menciona que se ha visto que cuando se cuenta con este dato, los pacientes tienen una supervivencia de 3 años del 60%. Y también se puede encontrar un volumen telediastólico del ventrículo izquierdo igual o menor a 40 milímetros sobre metro cuadrado. Otra de las pruebas complementarias sería la tomografía computarizada, la cual nos va a proporcionar una información importante sobre las alteraciones vasculares, cardíacas, del parénquima y del mediastino. Y bueno, esta se menciona que la tomografía de alta resolución nos va a proporcionar vistas detalladas del parénquima pulmonar, y esto nos va a ayudar a facilitar el diagnóstico de una enfermedad pulmonar intersticial y de efisema. También se puede usar la gammagrafía, la cual nos va a ayudar a ver la ventilación-perfusión, y este estudio tiene un papel importante en la enfermedad pulmonar tromboembólica. Y otra que también nos mencionan sería la angiotac, la cual nos va a ayudar a ver la anatomía del pulmón, la anatomía pulmonar vascular, y nos va a ayudar a valorar si se necesita o no una cirugía. Y bueno, otro de los que se pueden solicitar sería el péptido natriurético, el cual, pues, el péptido natriurético tipo B se va a secretar en el ventrículo como respuesta de la sobrecarga de presión. Entonces se menciona que cuando hay niveles altos de este péptido puede ser por EPOC grave, por una disfunción del ventrículo derecho, y se menciona que cuando está elevado y se puede contar con un peor pronóstico cuando es por disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, por la hipertensión arterial pulmonar o embolismo pulmonar agudo. Y bueno, también como ya lo hemos visto, se pueden solicitar las troponinas, las cuales nos van a indicar daño al miocardio, y estas se van a ver aumentadas en el embolismo pulmonar, en la disfunción del ventrículo derecho, y nos van a dar un peor pronóstico para la hipertensión arterial pulmonar. Claro, esto, ¿se acuerda que habíamos visto cuando vimos lo de infarto y que inclusive mencionaban las causas secundarias que aumentaban las enzimas cardíacas? Pues bueno, esto que está diciendo su compañera es cuando ya el paciente tiene una insuficiencia cardíaca crónica, y cuando los exámenes de laboratorio solo nos van a servir a confirmar parte de nuestras sospechas. En el embolismo pulmonar es una de las principales causas en las cuales aumenta la y esto, pues a diferencia del infarto, pues no tendría que tener ninguna curva, porque la elevación es abrupta y generalmente se mantiene así durante mucho tiempo. Así que dentro de los estudios de laboratorio que van a encontrar para un cuerpo pulmonar existen muy pocos, la gran mayoría son por imagen. Todos los demás no son específicos, es decir, si ustedes piden un péptido natriurético, pues igual hay causas secundarias. Si ustedes piden un aumento o enzimas cardíacas, pues hay causas secundarias igual, y volvemos a lo mismo, tendrían que tener una base para pedirlos. Idealmente, en el contexto en el que están ustedes y en el semestre en el que están, siempre trato de que, o más bien siempre les digo lo mismo, o sea, no pueden ir al laboratorio y decirle, yo quiero que le haga biometría química sanguínea, pruebas de función hepática, etcétera, todo lo que se pueda, porque la intención es que ustedes pidan los estudios en base a lo que ustedes sugieren o sospechan que tienen, y tienen que guiarse en base a protocolos que existen de las enfermedades. Así es que, por ejemplo, no a todo cor pulmonar le voy a pedir una resonancia magnética, pero, por ejemplo, si el paciente tiene una tromboembolia pulmonar, pues evidentemente para iniciar ni siquiera me sirve una placa de tórax, me serviría una tomografía. Así que es en base a eso que tenemos que ir guiando nuestros estudios de laboratorio, en base a lo que encontremos. ¿Sale, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Y bueno, otro método que también se menciona es el cateterismo cardíaco derecho, en el cual se va a ver una disfunción del ventrículo derecho,
cuando la elevación de la presión venosa central y, bueno, cuando se encuentre con una elevación de la presión venosa central y presión telediastólica al ventrículo derecho. Se sospecha de hipertensión pulmonar cuando la presión arterial pulmonar media en reposo sea igual o mayor a 25 miligramos de mercurio. Y también se puede descartar la enfermedad cardíaca izquierda cuando la presión capilar pulmonar sea menos de 15 miligramos de mercurio. Y bueno, las indicaciones... Eso se supondría que lo vamos a ver cuando veamos la hipertensión arterial pulmonar, porque uno de los diagnósticos para hacer, más bien, uno de los estudios para hacer el diagnóstico de pulmonar, de hipertensión arterial pulmonar, es hacerle un cateterismo derecho y medir las presiones que existen dentro del ventrículo derecho. Así que, sabiendo que la causa, no es lo mismo que les explicaba antes, no a todo paciente le tengo que hacer un cateterismo derecho para medirle las presiones, tendría que valorar a qué tipo de paciente se lo puedo hacer y a qué tipo de paciente me va a ayudar el saber una presión del pulmón derecho y saber las presiones de mezcla, porque idealmente cuando le hacen un cateterismo le toman también gasometrías que ayuden a ver la oxigenación que tienen tanto la arteria pulmonar como en el sitio donde hacen el intercambio gaseoso para saber si eso justifica parte del tratamiento que tiene el paciente. En ocasiones estos estudios se utilizan para confirmar lo que tiene ya de diagnóstico establecido y para que en base a eso den el tratamiento, pero es lo mismo, no a todos los pacientes les hacen cateterismo. Sí, como lo mencionó la doctora, pues hay unas indicaciones para este estudio. Bueno, la primera sería que tenga síntomas y signos de cor pulmonale, pero las pruebas diagnósticas salgan normales, o que tenga confirmación de los hallazgos que sugieren una hipertensión pulmonar o cor pulmonale, para descartar enfermedad de corazón izquierdo causada por la hipertensión pulmonar y disfunción del ventrículo derecho, o como igual lo mencionó la doctora, el inicio del tratamiento con guía directa de medidas hemodinámicas. Y bueno, por último está la prueba de esfuerzo, la cual nos va a ayudar a evaluar la capacidad funcional y pronóstica para la hipertensión arterial pulmonar. Y bueno, en esta nos mencionando la prueba de marcha de 6 minutos y la prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Y bueno, en la prueba de los 6 minutos se va a tener un pasillo libre, se menciona que mínimo tiene que ser de 30 metros y se va a marcar donde se inicia, donde termina. El paciente va a tener que caminar estos 6 minutos y bueno, hasta donde termine. Después se va a hacer un test donde se van a evaluar pues cierta clínica y se puede llegar a parar cuando el paciente tenga pues dificultades, tenga disnea o que tenga algún problema. Y bueno, esto sería como más complementaria y no es tan específica, porque igual como lo mencionó la doctora, pues varias enfermedades nos pueden dar pues estos síntomas o esa sintomatología. Y esta prueba se hace en pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar porque va teniendo en el dedo para empezar un oxímetro y le van midiendo la oxigenación que tiene, le van midiendo la frecuencia cardíaca que tiene y la frecuencia respiratoria. Y eso ayuda, idealmente también les toman gasometrías antes y después de ese estudio para que vean la oxigenación y esto ayuda a valorar la clase funcional que tiene el paciente, viendo inclusive cuánto oxigena y viendo la gasometría que tiene. Este estudio se utiliza mucho en hipertensión arterial pulmonar. Sí. Y bueno, aquí les puse un algoritmo de cómo hacer el diagnóstico. Y bueno, ya por último vamos con el tratamiento, el cual pues se va a hacer dependiendo a la etiología que tenga y las circunstancias que acompañan a esta enfermedad. Se menciona que los objetivos para esta enfermedad sería la optimización de la precarga, de la postcarga y de la contractilidad. Entonces, bueno, tenemos igual medidas generales, las cuales son, se menciona que si es un paciente que tiene retención de líquidos, se va a hacer una restricción dietética de sodio que sea menor a 2 gramos día. El control diario o frecuente del peso, juicioso de dietéticos, el abandono del tabaco o evitar la exposición a este, la actividad física aeróbica y escalonada, la cual nos va a ayudar a mejorar la calidad funcional y la calidad de vida. Y bueno, también mencionaba la vacunación contra el neumococo. Y se mencionaba también que es importante reconocer y corregir los factores desencadenantes del deterioro clínico, como lo es el incumplimiento terapéutico dietético,
el uso de antiinflamatorios no esteroideos, calcioantagonistas no dihidropyridínicos y antiarrítmicos. Y también factores sistémicos como son sepsis, anemia, estados de alto gasto, hipoxemia e hipercapnia. Y factores cardiovasculares como son bradiarritmias o taquiarritmias, isquemia miocárdica o embolismo pulmonar, apnea del sueño y lugares con la elevada altitud. Porque el paciente ya tiene hipoxemia. Generalmente cuando tienen hipoxemia en esos pacientes empiezan a hacer retención de CO2 y empiezan a hacer hipercapnia y eso los lleva a que tengan pues eventos vasculares seguidos, que tengan síncopes y que tienen el riesgo de tener muerte súbita igual. Y bueno, ya empezando con la optimización de la precarga. Esto se va a hacer cuando tenga signos de congestión venosa y la presión arterial va a estar mantenida. Lo que se va a hacer aquí sería beneficiar la diuresis progresiva. Entonces se va a mandar un diurético de asa, como lo es la furosemida, y un ahorrador de potasio, como puede ser la espironolactona o tiazida. Y bueno, se menciona que cuando ya es más avanzada, pues se va a dar una terapia renal sustitutiva o de ultrafiltración. También se menciona que cuando se manda este medicamento se tiene que tener una monitorización cuidadosa del paciente, porque esto nos puede llevar a un infrallenado del ventrículo derecho y una disminución del gasto cardíaco. También mencionaba que estos pacientes van a ser susceptibles a alcalosis metabólica y arritmias por hipopotasemia. Cuando tenemos un cor pulmonale agudo, se menciona que lo que se va a hacer sería una sobrecarga rápida de volumen cuando hay una ausencia de la presión venosa central o está elevada, mayor a 12 o 15 miligramos de mercurio, y se inician con 500 miligramos de suero fisiológico. Pero se menciona que si no hay una mejoría con esto, se debe suspender, puesto que al tener un volumen excesivo, se va a ver una sobredistensión del volumen del ventrículo derecho, va a haber un aumento de la tensión parietal, va a disminuir la contractilidad y esto va a agravar la insuficiencia tricuspidia, elevando así la interdependencia ventricular, empeorando el llenado del ventrículo izquierdo y va a haber una disminución del gasto cardíaco. Entonces se mencionaba que pues igual se tiene que tener cuidado con esta terapéutica. La otra, como se les había mencionado, sería la optimización de la poscarga. En pacientes hipoxémicos con EPOC o con enfermedad pulmonar intersticial, se puede mandar oxigenoterapia, que nos va a ayudar a disminuir la vasoconstricción. Esto cuando la presión arterial de oxígeno sea menor a 55 miligramos de mercurio y se tiene que mantener la saturación de oxígeno igual o mayor a 90 o 92%. En la enfermedad tromboembólica crónica se va a emplear una tromboenderectomía quirúrgica. Y cuando se tenga una hipertensión con apnea, se puede hacer el uso del CPAP o BiPAP. Y bueno, se menciona que la terapia específica para la hipertensión arterial pulmonar o vasodilatadores pulmonares, se van a usar fármacos los cuales nos van a ayudar a restablecer el desequilibrio entre sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Entonces se puede usar prostanoides como es el epoprostenol, teprostinil e iloprostot, antagonistas de receptores de la endotelina como lo son bosentan, ambrisentan y macitentan, inhibidores de la fosfodiesterasa 5 como lo sería el sildenafilo, tadalafilo y verdenafilo. Que de hecho en parte de todo esto que estás mencionando ahorita se mencionará hipertensión arterial pulmonar porque ya es un tratamiento específico para hipertensión arterial pulmonar. En todo lo que has estado mencionando hasta ahora, recuerden que si tiene un cor pulmonar, lo primero que tendría que pasar es que tendría que identificar cuál es la causa que hizo que el paciente tenga un cor pulmonar y eso tratar de modificarlo.
Idealmente, si ustedes se dan cuenta desde el principio, los diuréticos, lo vimos también en insuficiencia cardíaca, lo vimos ayer en edema agudo pulmonar, lo que se supondría que tendría que hacer es que disminuyen un poco las resistencias y evidentemente aumentan más, se supondría los flujos urinarios y aumentan más el transporte de líquido y eso va a hacer que el paciente se descongestione. Esto que mencionó su compañera del CPAP o BiPAP, recordemos que una de las alteraciones que tienen estos pacientes que tiene hipoxemia y que tiene hipercapnia. Y entonces la manera de hacerlo de manera crónica es tratar que retengan menos CO2 y eso es con una mascarilla, como les había explicado ayer, que ayude a que retengan menos CO2 y que estén mejor ventilados. La característica gasométrica de esos pacientes los va a llevar a que sean crónicos y que tengan PCO2 por arriba de 50, 60 y que para esto lo estén compensando teniendo una PO2 muy por debajo de los valores que debería tener. Idealmente tendrían que tener entonces una insuficiencia respiratoria mixta, es decir, hipoxémica y aparte hipercápnica. Y bueno, también está la optimización de la contractilidad, para el cual vamos a usar vasopresores y o inotrópicos, los cuales pues nos van a ayudar cuando hay una inestabilidad hemodinámica o un bajo gasto cardíaco. Se puede usar noradrenalina para restablecer la presión arterial y mejorar la perfusión. Y para mejorar la contractilidad y aumentar el gasto cardíaco se puede dar dobutamina de 2 a 5 microgramos sobre kilogramo, la cual al ser un agonista beta-adrenérgico nos va a ayudar a aumentar el gasto cardíaco y nos va a ayudar a disminuir la resistencia vascular pulmonar. Aunque se menciona que igual se tiene que tener cuidado porque esta puede producir una hipotensión arterial. El levosimedan nos va a ayudar es un sensibilizador del calcio y este nos va a ayudar a sensibilizar el calcio más combinación del iotropismo del ventrículo derecho y nos va a ayudar a hacer una vasodilatación pulmonar. Y por parte de eso que estás mencionando es como el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda. Es decir, insuficiencia cardíaca derecha aguda en un contexto de un paciente, por ejemplo, que tiene una tromboembolia pulmonar masiva. No en cualquier paciente, es decir, no a todos los pacientes le voy a dar dobutamina, no a todos los pacientes le voy a dar levosimendan, o sea, dependerá de la causa, porque estos tratamientos son intravenosos y ameritan monitorización del paciente. Y bueno, también se puede mandar inhibidores de la fosfodiesterasa 3, las cuales nos van a ayudar a mejorar la contractilidad y aumentar el gasto cardíaco. Y bueno, también tenemos que tener el paciente un control de ritmo. Se menciona que se tiene que tener el ritmo sinusal o de frecuencia porque se va a alterar cuando hay un fallo cardíaco derecho. Y se menciona que eso se va a hacer con la estimulación, ya sea con un marcapasos bicameral y con cardioversión. También se tiene que mandar anticoagulación, en especial cuando se cuenta con la enfermedad de base, que sería una tromboembolia y fibrilación auricular. Y bueno, nos mencionan que los anticoagulantes serán orales para la hipertensión arterial pulmonar idiopática. También se puede hacer una septomía auricular con balón, la cual es la creación de un cortocircuito interauricular que va de derecha a izquierda. Esto nos va a ayudar a descomprimir las cámaras derechas y aumentar la precarga del ventrículo izquierdo y el gasto cardíaco. Y con esto nos va a ayudar a mejorar el transporte. También el soporte circulatorio mecánico, el cual se va a mandar en un embolismo o en hipertensión arterial pulmonar evolucionada. Y bueno, con esta se va a hacer cuando hay un fallo en el ventrículo derecho y nos va a ayudar a una recuperación de ese sistema. El otro sería el sistema de oxigenación de membrana extracorpóreo, el cual se menciona que solo puede ser usado por un tiempo corto que va de 5 a 10 días, en el cual va a haber una cánula que va a recoger la sangre de la vena central, va a pasar por una bomba centrífuga que va a impulsar esta sangre, haciéndola pasar a través de una membrana del intercambio gaseoso, y va a haber una cánula de salida que la va a devolver a la arteria. Y bueno, esta solo se usa por un poco tiempo porque puede tener complicaciones como lo son infecciones, trombos en la cánula, hipertrofia y hipoperfusión. Otra que se menciona sería la asistencia ventricular derecha. La igual se va a usar una cánula que va a recoger la sangre del ventrículo derecho. Se transporta igual a una bomba que va a impulsarse a través de la cánula de salida hasta la arteria pulmonar.
Y bueno, esta se menciona que se va a combinar con un oxigenador y esta sí se puede usar por mayor tiempo a diferencia de la anterior. Pero también tiene complicaciones como lo son una hemorragia y formación de trombos. Y bueno, por último tenemos el trasplante, el cual se va a hacer solamente en pacientes seleccionados y se menciona que cuando hay una hipertensión hipertensión arterial pulmonar severa, se puede optar por el trasplante pulmonar si el ventrículo derecho es funcionante. Y en caso de que haya fracaso derecho, se debe recurrir a un trasplante combinado de corazón-pulmón. Pero pues bueno, estas medidas ya son más complicadas. Sí, claro. Parte de todo esto que estás mencionando ahora son como cuando es evidentemente no se hacen todos los pacientes que tienen cuerpo pulmonar, se dependerá la causa y generalmente dependerá de la clase funcional que tiene el paciente, cuando tienen asistencias ventriculares derechas o tienen trasplante inclusive por un HAPCV. Así que, y también inclusive por una bomba extracorpórea, porque son generalmente pacientes que tienen o que tienen un deterioro sumamente importante, jóvenes sin comorbilidades que solamente tienen una HP primaria sin causa aparente y que les condicionó un corpo pulmonar. Y generalmente, pues es lo mismo. Si en México se hace poco el trasplante cardíaco, pues cardiopulmonar es aún pues más raro. Así que de esto lo importante que deben de entender o que tienen que estar suponiendo desde el inicio del tema de insuficiencia cardíaca que abarca estos dos, tanto el cor pulmonar como el edema agudo pulmonar cardiogénico y no cardiogénico. Es importante porque en todos, si ustedes ven, no tienen datos patognomónicos, probablemente en insuficiencia cardíaca izquierda sí, pero en los dos comparten puntos en los criterios de Framingham, así que es importante que tengan en cuenta esos criterios de Framingham y que los tengan en mente siempre que revisen a un paciente. Recuerden que lo primero que tendría que pasar antes de que yo pueda investigar los síntomas, puedo hacer semiología de los síntomas que tiene el paciente, pero lo que me va a dar pie a que yo tenga un diagnóstico siempre debe de ser el interrogatorio, debe de ser la semiología que hagan de padecimiento y debe de ser la exploración. Ustedes pueden no saber que tiene una enfermedad sumamente rara, pero si ustedes tienen en cuenta eso, van a ir pidiendo estudios que se van a ir o que van a ir conformando o descartando los diagnósticos que ustedes tienen hasta que lleguen al final. No a todo paciente le tienen que pedir una tomografía, no a todo paciente le tienen que pedir una resonancia magnética. Idealmente todo paciente que tiene cuerpo pulmonar sí debería tener una radiografía de tórax, sí debería tener una gasometría, sí debería tener un electrocardiograma, porque en base a esos tres estudios es como van a empezar a derivar al paciente. Eso sí es importante. Y es importante que conozcan esto, que les vuelvo a decir, se complementa un poco más con el tema de hipertensión pulmonar. ¿Ok, chicos? Creo que con esta acababas, ¿verdad? Ah, sí, ese es el resumen. Ajá. Bueno, todavía falta pronóstico, pero pronóstico ya es muy poquito. Son 2 diapositivas. Excelente. Ok, bueno, como tal la supervivencia es muy baja y depende del qué tan progresiva está la enfermedad que la causó. Y en general, como la supervivencia a 5 años es del 62% y a 10 años pues es de una cuarta parte, es decir, del 25%, 25-26%. Más la siguiente, Yoli, por favor. Y bueno, las causas principales de hospitalización, bueno, el hecho de tener cor pulmonale es una causa para que mínimo el paciente se hospitalice una vez al año. Entonces, dentro de las principales causas es la falla cardíaca derecha con el 56%, la infección con el 16%, el sangrado y algunas otras, pero pues la más común es la falla cardíaca derecha. ¿Me das la siguiente, Yoli, por favor? Y bueno, ya por último, el desarrollo de la insuficiencia cardíaca derecha, en promedio tiene una mortalidad intrahospitalaria del 14% y esta aumenta todavía más en los que requieren algunos medicamentos como los inotrópicos o que son admitidos en la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, los predictores de mortalidad hospitalaria en los pacientes, como tal de hipertensión arterial pulmonar, es una enfermedad concomitante del tejido conectivo, una presión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio y un sodio menor de 136 miliequivalentes sobre litro.
Y creo que esta sí ya es la última. Sí. Entonces, pues bueno, en resumen, como podrán ver, toda esta patología se engloba sobre todo las características que va a tener la hipertrofia ventricular derecha, izquierda, perdón, la derecha, el crecimiento de la aurícula derecha, y ver todo lo que puede estar en relación con la hipertensión pulmonar. Es fácil de entender si ustedes entienden parte de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, porque de acuerdo a eso van a entender que si existe una hipertensión pulmonar, va a existir a la larga un crecimiento del ventrículo derecho y que existen causas crónicas y causas agudas de coro pulmonale. Así que, pues bueno, yo creo que con el tema, cuando vimos extenso de insuficiencia cardíaca y el de ayer y el de ahora, pues ya nos quedaría un poco más claro saber que las causas son diferentes, saber que el tratamiento es diferente y debe de ser individualizado de acuerdo a cada paciente. Y mañana yo creo